Vamos a dar comienzo a una nueva actividad científica, la actividad científica del mes de mayo, por lo cual le damos la bienvenida a estos espacios de la Sociedad de Mastología, en los cuales los últimos lunes de cada mes, nos encontramos para abordar uno de los temas elegidos según el interés de la directiva, de los socios o de quienes nos hagan llegar alguna inquietud. En este caso, nos hemos propuesto tomar y abordar el consenso de St. Gallen, el 18 consenso de St. Gallen, el cual está abocado principalmente al cáncer de mama temprano. Toma lugar en Viena, comentábamos desde hace unos 10 años, desde que St. Gallen queda pequeño para este tipo de eventos. Y en esta oportunidad, luego de 4 años, reanuda su modalidad presencial. En realidad lo que sugiere y lo que aporta este tipo de eventos, comentábamos de que es un congreso o un consenso muy amigable, muy disfrutable, en cuanto a que en 3 días se evalúan y exponen los temas más importantes con lo que son las publicaciones de los últimos 2 años, en lo que es, como mostraba en esta diapositiva, una exposición, como estamos habitualmente acostumbrados a ver, pero bueno, posteriormente a esto hay un debate habitualmente con una mesa de expertos de cada uno de los temas sobre los tópicos que se ponen en controversia, y finalmente, esta es una foto que no quedó muy bien, disculpen, pero bueno, demuestra lo que es el panel, como ven ustedes, ahí están todos los expertos votando, que es lo que se muestra en la pantalla, lo que son las controversias o las preguntas que se realizan para luego definir lo que va a ser el impacto de esos datos en la práctica clínica diaria. Esto surge después, bueno, en una publicación que aún no está, de este último consenso, al cual todos podemos tener acceso para los cambios de la práctica de los próximos 2 años. Este es el resumen de actividades que se realizaron en este consenso. Como ven, hay secciones científicas, secciones interactivas, debates, también hay, por supuesto, póster, trabajos que se van presentando, y sobre eso se realizan lo que es entonces los nuevos datos para el consenso, y sacar en resumen o dar los consejos de este panel de expertos. Por lo general, bueno, se lleva adelante por un coordinador, en este caso el doctor Michael Nant, y 2 co-chairs, que fueron el doctor Vic Turliman y el doctor Walter Weber, donde en realidad van conduciendo lo que son las presentaciones, las modalidades de discusión, y también posteriormente las preguntas y cómo se van contestando. Por primera vez, este panel está integrado por 70 profesionales que integran los 5 continentes, y bueno, que se van eligiendo, por supuesto, con la experiencia de cada uno de ellos, y este año se fueron alternando con 28 países que los integraron, de los 5 continentes. Es de destacar que, bueno, que tiene una muy buena representación, sobre todo, bueno, como siempre, Europa y Estados Unidos, y de estos miembros, de casi 70, 80 miembros, de ellos un 44% fueron mujeres, lo cual se nombró y, bueno, se aplaudió en este panel de expertos por la presencia de género femenino. La dinámica es muy buena también, porque se concentra prácticamente en un hall central, no es como otros congresos donde uno tiene que estar eligiendo a qué concurrir, dado que el programa es muy bueno y, bueno, no dan ganas de perderse. Este año participaron más de 2.800 participantes de más de 100 países. Bueno, por supuesto que los que están más cerca son los que más pueden concurrir, y fíjense ustedes que de América del Sur solamente era un 3% de los representantes. Y algo para destacar en términos generales, en un breve resumen de lo que no se va a abordar posteriormente,
es que este año por primera vez en el panel se aborda y se cuestiona y en realidad se vota sobre temas como telesalud y visitas virtuales para el seguimiento, como el burnout y las condiciones laborales, como el acceso a tratamiento de alto costo, bueno, con todo lo que conlleva al momento de tener que después bueno, compararnos con lo que el panel de alguna manera sugiere. Y bueno, hubo especial atención a todo un capítulo de la paciente con cáncer de mama, o sea, las sobrevivientes. Una de las votaciones fue acerca de la dieta mediterránea y también se recomendó y se incluyó la recomendación de la acupuntura. Por lo cual, bueno, año a año se van ampliando los temas y no son estrictamente lo que corresponde al tratamiento. Hemos seleccionado, y bueno, agradezco desde ya a los colegas que van a participar para mostrar cuáles fueron los temas más importantes dentro de lo que hemos seleccionado, hubieron muchos temas, y bueno, sabemos que esto lleva su trabajo y su preparación, así que bueno, muchísimas gracias a todos, y ya sin más, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto inicial, que era simplemente como para poder compartir cuál es la dinámica del consenso. Le damos lugar a la primer participante, a la doctora Verónica Tercieff, que nos va a contar algunos de los ítems de la patología y el subtipo del triple negativo, entre otros. Son como secciones bastante grandes donde se van tocando varios puntos, y bueno, la idea es poder transmitirle en los siguientes minutos cada una de las secciones que hemos elegido. Así que bueno, dejo de compartir. Comparto acá. Un segundo. ¿Se ve bien ahí? Sí, gracias, Vero. Sí, esta es para mí me resultó una sesión, una de las cosas súper interesantes, como vos decías, Diane, y es la sesión 9, que es el tratamiento de triple negativo, pero van a ver que se enreda, se conecta con sesiones charlas de otras sesiones, por las cuales lo voy a ir aclarando. Esta sesión fue coordinada por Lisa Carey de Estados Unidos. ¿Qué me pasa acá? Acá. Y estos son los tópicos, los 4 tópicos grandes que se habían planteado, que en realidad los subtipos histológicos, que es una cosa muy interesante, lo voy a dejar de lado porque no supera. Y les aviso, cuando vean este mate, no sé si se vea bien ese mate, ese termo, es una alerta de pensamiento original uruguayo, porque uno sentado ahí con todo ese montón de información empieza, claro, traslada las cosas para acá, conecta con otras informaciones que tiene. O sea que cuando vean esto, tomen todo con pinzas, es una reflexión original. ¿Para qué tengo problemas para pasar? Bueno, y esta es en principio, yo iba a alterar un poquito esta Civil Law, voy a alterar un poquito la dinámica también, el seguimiento, o sea, la secuencia que ellos tuvieron para empezar con los TILs. ¿Por qué? Porque en realidad la idea es, cuando uno va a definir tratamiento en triple negativo, en cualquiera, pero especialmente en triple negativo con las opciones tan limitadas, definir factores pronósticos que nos pueden ayudar a delimitar un subtipo que necesite más tratamiento o menos tratamiento. Se habló de, obviamente, el volumen tumoral residual, de las células circulantes, del DNA circulante y de los TILs. Y los TILs son algo que a mí me parece súper interesante, y ahí vamos para la sesión de Shirin Lloyd, de una sesión anterior, porque en realidad desde el punto de vista nuestro acá, no solamente tienen valor pronóstico y predictivo, es una herramienta súper útil, sino que además... ¿Perdón? Continúa, Verónica, fue un audio que saltó. Ok. Sino que además, a diferencia de los perfiles genómicos, es mucho más accesible. De hecho, estamos recibiendo todos los días en la clínica esta información en los reportes del patólogo, definido directamente por el patólogo. Entonces, desde el punto de vista económico y práctico, para nosotros es muy interesante. El gran tema con los TILs es, como todos sabemos, definir un punto de corte que nos defina ese mal pronóstico o buen pronóstico. Eso es una discusión. Que es el grupo australiano de Melbourne, definió un punto de 30% porque en su estudio, en su revisión, ellos encontraron que a lo largo de todos los casos con axila negativa, con axila positiva, independientemente de la axila, ese 30% de TILs definía 2 grupos de diferente beneficio. Sin embargo, en Gepard Nuevo, que es un estudio alemán,
que ustedes deben conocer, el punto de corte para definir TILS alto fue 60%, ahí había 3 grupos, alto, medio y bajo, intermedio y bajo, acá fue 60%. En ese caso también hubo una correlación, hubo mucho mejor pronóstico independientemente del beneficio de la inmunoterapia. Y en el pool, en el estudio de análisis pool de más de casi 2.000 pacientes que fueron tratados con cirugía y sin tratamiento quirúrgico, un punto de corte del 50%, que es lo que ustedes ven acá arriba, se definió como el punto a partir del cual uno podría hablar de un buen pronóstico sin terapia sistémica. Hay un problema más todavía con las mujeres jóvenes, porque en realidad no está claro si en la mujer joven eso es así. El único reporte que hubo, que era el del grupo de Shirin Lloyd, lo que mostró es que en realidad ese punto de corte de 50%, que habíamos visto de 30%, era insuficiente en la mujer joven. Las mujeres jóvenes tuvieron un muy buen pronóstico con unos TILs a partir del 75% y en un patrón particular que era denso. Es decir, que todavía eso no está claro. Ellos decían, ¿qué es los densos? ¿Qué son estos? Son diferentes. Es decir, que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuál es el punto de corte de los TILs para definir alto riesgo? A mí me parece que en realidad está variando, todavía no hay un consenso, los patólogos nos van a dar seguramente mucho más información en la medida en que se consense esto y aparezca la información. La segunda parte de la charla voy a mezclar, digamos, la charla de Hope, las reflexiones de Hope Rugo y las de Sibyl Lloyd, porque en realidad van a hablar de cosas muy parecidas. Ellos lo que empezaron hablando era, bueno, la terapia neoadyuvante, ¿cuáles son las cosas que yo puedo usar? Y básicamente vamos a centrarnos en estos 3 que son los que tenemos en la clínica: platinos, inhibidores PARP e inmunoterapia. Los platinos son fármacos tremendamente interesantes, sobre todo desde el punto de vista nuestro, que tenemos muchísima experiencia, son fármacos fáciles de usar, de toxicidad predecible. Se sabe que incrementan la tasa de respuestas patológicas completas, se sabe que hay un aumento de los parámetros de sobrevida, la sobrevida libre de eventos y la sobrevida global, aunque eso vamos a ver que depende un poco, no es 100% y no es en todos los casos, y podría ser una alternativa a la quimioterapia basada en antraciclinas. Ustedes se acuerdan que del Brightness lo que tenemos nosotros que era que hubo un beneficio con el agregado de platino. De hecho, este es el seguimiento 4 años y medio sobre vida libre de eventos, y el beneficio que hubo, si lo ven acá, tanto en respuestas patológicas completas como en sobrevida libre de eventos, fue por el agregado de platino, no por el agregado de beliparib. Este estudio tiene un seguimiento interesante de 4 o 5 años que acá en el triple negativo es importante, porque en realidad la mayoría de las recaídas las vamos a tener enseguida. Eso se confirma en otros, y voy a pasar a la versión uruguaya de esta versión para que sea más visible, más agradable, porque en el estudio TCM lo que se encuentra es lo mismo, un beneficio de platinos, pero en este, y con un seguimiento muy interesante, pero en este caso en realidad el beneficio de los platinos está restringido a las menores de 50, o sea, 50 o menos. Fíjense la diferencia, hay una diferencia importantísima sobre vida. Eso no se traslada a las señoras mayores de 51 años como yo. O sea que es como el beneficio de platino está, platino no es inferior en ningún caso. Ninguno de estos casos es claramente inferior, esto no era significativo. Es decir, que platino es equivalente, pero en las menores de 40, en las menores de 50 menor, parece ser mejor. Es decir, que uno piensa que tendríamos que estarlo ofreciendo. Y la siguiente pregunta, que lo decía Hope Rugo y lo dice todo el mundo, es: ¿podremos eliminar las antraciclinas? A la gente no le gusta, a mí en particular tampoco. Las antraciclinas son fármacos muy nobles, pero con un montón de complicaciones. Y la idea es que lo que está empezando a surgir de la evidencia en realidad es que la combinación de carboplatino y docetaxel tiene tasas de respuestas patológicas similares a la mega combinación de carbo, pacli, antraciclinas y ciclofosfamida. Hay estudios en marcha, y de la vida real, lo vamos a ver después, todos estamos usando combinaciones de carbo y paclitaxel, sobre todo en esto, extrapolados de otros lados. Pero parece ser que vamos a poder eliminar las antraciclinas, o por lo menos eso parece. En cuanto al olaparib, no hay un rol para el olaparib claro al día de hoy en neoadyuvancia. Hay un beneficio en adyuvancia. Esto es un beneficio modesto. Yo creo que tenemos que tener claro que es modesto, pero ese beneficio está. Las mujeres con alto riesgo, con portadoras de mutaciones BRCA, son candidatas a tener este tratamiento. Esto hay que tenerlo en la cabeza. Y acá viene otra reflexión, perdón, uruguaya, pero es que cuando uno mira los datos de olaparib, uno encuentra que las pacientes que estuvieron tratadas con platinos, el beneficio es menor, los intervalos de confianza son todos amplios,
Y yo creo, a mí me parece que cuando, de acuerdo a lo que presentaron, pero esto es personal, que con la evidencia que tenemos de Olimpia, no sé si podemos estimar correctamente el beneficio de los inhibidores PARP si nosotros usamos platinos previos. Una cosa que me parece que hay que mirar. En cuanto a la inmunoterapia, fase 3, hay 2 estudios en realidad se presentó uno, pero se mencionaron 2, uno con pembrolizumab, que es el Keynote 522, y el Impassion 031 con atezolizumab. En realidad, esta es la charla de Hope, la exposición de Hope que se centró en el Keynote 522, que lo que mostró es un aumento modesto en los parámetros sobre vida libre de eventos, sobre vida libre de recurrencia a distancia. Fíjense, yo insisto en lo modesto porque es interesante, pero es modesto. Los datos de sobrevida del Keynote no están maduros. Y acá hay otra cosa, el beneficio en la respuesta completa patológica, que es muy importante en el triple negativo, fue independiente del estatus de PDL1, y para mí eso significa que, reflexión uruguaya, no es que sirva para todo el mundo, sino que no hemos dado con los biomarcadores correctos, porque estas terapias dirigidas deben ser maximizadas, su rendimiento debe ser maximizado en el grupo que tenga mayor beneficio. Eso yo creo que no lo hemos claramente encontrado. Esto es muy interesante porque en realidad, avanzando un poco en el análisis de sobrevida libre de eventos de acuerdo a respuesta completa patológica, fíjense que cuando hubo una respuesta completa patológica tras la primera parte de la quimioterapia no adyuvante, no hay un claro beneficio con el agregado posterior de pembrolizumab, mientras que cuando no hubo respuesta, sí hay un beneficio. Y cuando uno va a discriminar, ok, esto es respuesta completa patológica, pero acá está, de acuerdo, esta no respuesta de acuerdo al criterio RCB, ¿qué pasa? Y uno ve que en realidad cuando mira, cuando hubo una respuesta mayor pero no completa, no parece haber un beneficio, no les va tan bien como la respuesta completa, pero tampoco parece haber un beneficio. Y en la resistencia, la quimio, lo que denominaríamos quimioresistencia, les va horrible a todas, con o sin pembro. Mientras que a mí, cuando uno lo mira, el beneficio parece estar dado en este subgrupo de RCB2. Esa es la conclusión que uno acá hace desde la clínica, desde la silla, digamos. Sin embargo, la reflexión de Civil Loyal era que uno no puede concluir eso, justamente eso que yo estaba concluyendo, porque en realidad nosotros no sabemos el efecto de las terapias adyuvantes y el componente adyuvante y neoadyuvante. Y esto es verdad, cuando trasladamos las terapias neoadyuvantes, digamos, hacia la neoadyuvancia, podemos estar como confundiendo. Y esto me pareció súper interesante, justamente por otra cuestión que confunde. Fíjense que esta es RCB3, o sea, quimioresistencia, es el subgrupo que no tuvo ningún beneficio, que tuvo una alta tasa de respuestas, de recurrencias locales, una cosa con pembro, una cosa que no está claro por qué. Y cuando uno va a ver, sin embargo, las recurrencias a distancia, hubo un aumento significativo, una reducción significativa de las recurrencias con el uso de pembro. Esto es muy interesante. Y en realidad cuando uno mira, ¿qué me importa más desde el punto de vista clínico? ¿La recurrencia local o la distancia? En realidad los endpoints que incluyen toda la enfermedad invasiva, toda la enfermedad invasiva, inclusive recurrencia local, inclusive a distancia, pero mezcla todo, pueden estar diluyendo el efecto local, el efecto global, que es el que nos importa en la distancia. Entonces es urgente consensuar qué es lo que nos importa, dejar de multiplicar endpoints y definir qué endpoint es necesario para poder analizar. Eso me pareció súper interesante. Y esto era una especie de algoritmo que proponía Hope Rugo, vamos a dejarlo de abajo para después, pero en el caso de que tengamos o decidamos usar neoadyuvancia en estos tumores, podríamos usar taxano y platinos con antraciclinas o no, podríamos usar incluso pembrolizumab, tenemos varias combinaciones posibles. Luego de la cirugía, si hay una respuesta completa, podríamos no usar terapias adicionales y eso está perfectamente correcto, o podríamos proseguir con pembrolizumab, pero todavía claramente no hay una diferencia entre las dos que podamos decir cuál es mejor. Si no hay respuesta patológica completa, podríamos usar capecitabine, podríamos seguir usando pembrolizumab, podríamos usar olaparib. Y eso va de la mano de la siguiente parte de la charla de la exposición de Civil Loyal, que es qué post-neoadyuvancia podemos hacer. Y nosotros ya conocemos capecitabine, ya sabemos de los resultados de CREATE, lo hemos incorporado a la clínica, pero algo que me pareció súper interesante es que los análisis posteriores y la evidencia actual sugieren que en realidad el grupo que se beneficia claramente del agregado de capecitabine es el grupo no basal. Eso se vio en el estudio de Mayer que se presentó en el 2021 y también se sigue reproduciendo en el SIBOMA. Fíjense, beneficio, esto es sobrevida global.
diferencia en no basal, en basal no hay diferencia. Se reproduce también usando PAM50, donde se ve que el grupo no basal es el que tiene beneficio, el basal no se beneficia de capecitabine. Y esto se reproduce también con inmunistoquímica, que de vuelta, desde el punto de vista uruguayo, es fantástico, porque acceder a paneles de expresión de perfil genómico es mucho más costoso en este medio que acceder a la inmunistoquímica. Es decir que nosotros podríamos estar identificando de rutina los basales para poder seleccionar mejor a las candidatas a tratamiento mientras vamos acumulando esta evidencia. Bueno, yo no, los expositores insisten en el caso de que los cánceres de mama triple negativo basal son candidatos a estudios clínicos con otros fármacos. Y esto es lo que decíamos hoy, que en la medida en que nosotros nuestras opciones las vayamos trasladando para atrás, nos vamos quedando sin evidencia para usarlas después en la adyuvancia, aunque en realidad en la práctica todos le vamos a hacer vamos a tratar de ofrecer una segunda línea a todas las pacientes que no obtengan una respuesta completa. Para muchas hay evidencia, para otras no, pero hay que cuestionarse y urge encontrar biomarcadores. Resumen chiquito de esto, ¿cuál es la mejor quimio neoadyuvante? No queda claro. Carboplatino, taxano, antraciclinas parece ser similar que carboplatino, taxano. En la vida real, carbopacli semanal está entrando con una fuerza bárbara. Si es menor de 50, parece ser que tendríamos que estarle ofreciendo platino. ¿Qué tratamiento no quimioterapia en preoperatorio? Solo pembro por ahora con esta evidencia. Si tengo una respuesta completa, nada, pembrolizumab. Si no tengo respuesta completa, ahí van nuestras opciones de capecitabine, de posible inmunoterapia en los basales u otra cosa. Y si es BRCA mutado, considerar inhibidores PARP. Y la última parte de esta charla de esta sesión fue si podíamos desescalar esta inmunoterapia y la quimioterapia por el de Bonfoy. Este no es Civil Loy, este es Georges Reich, que hizo una exposición preciosa de patología, que es una cosa, me encanta cómo expone. Y en realidad existe, ustedes saben, ya todos sabemos, existen unos cuantos subtipos que no necesitan quimioterapia y tienen un excelente pronóstico, o sea que esa respuesta ya está. Algunos sí. Y la pregunta es, ¿podríamos estar omitiendo quimioterapia en estos tumores triple negativo de bajo riesgo con altos TILs? Y ya vimos toda la limitación que tiene este punto de corte. Pero se vuelven a mostrar los grupos usando 30, usando 75 en la mujer joven, usando 50 en este análisis puleado. Es decir que podríamos omitir quimioterapia adyuvante en los triple negativo de bajo riesgo con altos TILs. La respuesta parece ser que sí. Ahora, ¿qué es un T1 de bajo riesgo para evitar quimioterapia? Probablemente un no basal, una mujer mayor de 40 años, y los TILs mayor igual de 50, el TILs, el punto de corte queda ahí en discusión. Hay estudios en marcha que probablemente nos den esta respuesta. La tercera pregunta era, ¿podemos desescalar usando inhibidores PARP e inhibidores checkpoint sin quimio? Y a mí permítanme la uruguayés de decir que esto no es desescalar para nosotros, para mí no es desescalar, esto es sacar la quimio, que no es lo mismo. Desescalar quimioterapia suena bárbaro, pero en realidad complica porque una quimioterapia basada en platino y paclitaxel puede ser la cosa más recontra bien tolerada, mientras que hay que ver un inhibidor PARP a largo plazo y la inmunoterapia o la combinación si tengan ese perfil de toxicidad. Es decir que está bueno pensar en sacar la quimio porque la quimio se va, pero pongamos en contexto. Y el estudio que se menciona, que son un montón de estudios que todavía no nos dan ninguna respuesta, no lo tenemos, pero es una cosa interesante, es el efecto de la tesolizumab en el Impassion 130, donde parece haber una mejor respuesta en los basales, que es este grupo que a nosotros nos obsesiona, para el cual necesitamos cosas, necesitamos más recursos. Entonces, ¿podemos desescalar sin la quimio? A mí me parece que todavía no, hasta que tengamos resultados de estudios y biomarcadores más confiables. Y esto era todo el resumen, mi resumen de la sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tercier. No sé si hay alguna pregunta o dejamos para el final, porque hay muchas de las charlas, como mencionábamos, que bueno, toman ítem de otras exposiciones, así que quizá podamos continuar y dejamos unos minutos al final. Doctor Rodríguez, te invitamos a continuar con la presentación. Si puedes compartir ahí pantalla. Perfecto. ¿Están viendo bien ahí?
Sí, Bueno, yo podría decir buenas noches y hasta luego, porque con la presentación que hizo Verónica, que fue excelente, aparte no solo habló de neoadyuvancia, sino que de alguna manera también contestó lo mío. Claro, es muy difícil cuando uno tiene que hablar de adyuvancia después de neoadyuvancia, separarse de los estudios que dan pie para una adyuvancia después de la neoadyuvancia. Entonces un poco fue lo que, por lo tanto, mucho lo que yo voy a mostrar ahí. La pregunta es si hay que dar la adyuvancia después de la neoadyuvancia, es que sí. Mucho de lo que voy a decir o mostrar, ya lo mostró la doctora Tercieff, y ya está mejor de lo que yo podría hacer. Esto es lo que da pie a los tratamientos de neoadyuvancia, que ya son conocidos de hace casi 10 años, según el perfil biológico, el fenotipo de los distintos tumores, según se logra remisión completa o no. Lo que estoy señalando allí abajo son aquellos pacientes que lograron una remisión completa patológica, son los que van a tener una mejor sobrevida libre de progresión, y eso pasa tanto para los ER2 negativos con receptores hormonales positivos, como con los ER2 hormonas receptor positivo grado 3. Cuando son más indiferenciados de alguna manera, son los que logran mejoras opuestas. Otro tanto pasa para el ER2 positivo, como pueden observar ahí, y en estos que son ER2 positivo, hormonas receptor negativo, son los que logran un mayor resultado de remisión completa patológica. Y otro tanto pasa con los triples negativos. Entonces, tratando de buscar factores pronósticos para ver si hay algo que nos indica después cómo va a evolucionar y si es necesario una adyuvancia, bueno, contamos con los triples negativos, con el subtipo lobular, con lo que son clínicamente, localmente avanzados por el T, T3, T4, y lo que son localmente avanzados por el N, ganglios positivos, que podrían ser, sin lugar a dudas, factores pronósticos peyorativos, aún logrando una remisión. Robinson está silenciado. Para audio. Gracias. ahí sí. Entonces yo decía ahí como el subtipo lobular, los clínicamente T3, T4 y ganglios positivos como son factores peyorativos aún logrando remisión completa patológica. Ahí ustedes ven aquellos que logran remisión completa patológica como tienen una mejor sobrevida libre de progresión, y dependiendo después, acá se introduce el concepto de un marcador que algo dijo Verónica, que eso es el marcador del ADN circulante tumoral. Cuando es negativo va a tener una mejor evolución, una mejor sobrevida libre de progresión, contra aquel que es ADN circulante positivo, y esta pesa altamente significativa. En este estudio, justamente el SPY2 para el ADN circulante, considerando los distintos subtipos tumorales, como ven, ER2 negativo, ER2 positivo y triple negativo, para T3, acá pueden observar, y ahí si analizamos cuáles son la evolución de enfermedad libre de enfermedad a distancia, acá en rojo, como ustedes ven, la curva de abajo, aquellos que no logran remisión completa patológica y a la vez tienen la persistencia de ADN circulante positivo, van a ser los que tienen una peor evolución. Este es el estudio que mostró en realidad Verónica, altamente conocido del año 2007, donde se le hizo neoadyuvancia, cirugía, y en función de la remisión completa, si no era patológica, se le daba nada o capecitabine. Ahí era por lo general la enfermedad localmente avanzada, ya sea por T o por N. Los esquemas incluían antraciclínicos y tazanos, y en un alto porcentaje fluoropyrimidina. Y ahí, como ya mostró Tercieff, había un aumento de la sobrevida de la enfermedad, y en lo cuanto a la sobrevida global, también lo que recibieron capecitabine tuvo un beneficio absoluto de un 5%, 84 contra 89,
Y esa diferencia de 5% para nosotros los oncólogos es altamente significativo. No hay que perder de vista que todos los beneficios que hemos visto yendo en adyuvancia, empezamos con diferencia de un 3% cuando se comparó, por ejemplo, no antraciclínicos contra antraciclínicos. Después cuando agregamos los tasanos fuimos viendo una mayor sobrevida, recién cuando eran ER2 positivo y le agregábamos el trastuzumab, veíamos sobrevida, diferencia absoluta de hasta un 15%, pero eso fue todo en el tiempo, conociendo los perfiles biológicos de los tumores, así que un 5% de beneficio para el capecitabine es altamente significativo. Este es el estudio Olimpia que mencionaba Verónica, entonces, que acá busca los tumores justamente para la mutación de BRCA, y hay un grupo de neoadyuvancia para triple negativo, aquellos que no lograron la misión completa, u otro grupo de alto riesgo, que recibieron adyuvancia, pero era triple negativo con un patológico mayor que un T2 o ganglio positivo, o a un receptor hormonal positivo, pero con 4 o más ganglios, y a uno se le dio olaparib y a los otros se le dio placebo, y ahí los objetivos eran sobrevida libre de enfermedad invasiva, los objetivos secundarios, sobrevida libre de enfermedad a distancia y sobrevida global. El KINO 522 que decía Verónica, ahí justamente lo que se hace es estadificar en función, eran triple negativos, que fueran localmente avanzados, ya sea por T2 a T4, o por N1 a N2. Y a uno de los brazos se le dio un esquema secuencial de carboplatino y paclitaxel, seguido de antraciclínicos y ciclofosfamida, más pembrolizumab cada 21 días. Y al otro brazo se le dio lo mismo sin el pembrolizumab. A la vez después se tuvo en cuenta si se hacía esquema cada 21 días de la quimioterapia o dosis densa, es decir, semanal o cada 14 días. Y después de la cirugía uno seguía con pembro y otro seguían con placebo, es decir, que no recibían pembro. Y acá lo que ya mostró Verónica, veían que lo que se les dio placebo en verde, ven que hay una diferencia en la respuesta completa patológica absoluta de un 13.6%, digo bien, y eso fue una P altamente significativa. Si analizamos en función de la remisión completa patológica, arriba, entre lo que habían logrado, ya sea con el esquema de pembrolizumab o sin pembro, esa diferencia realmente no es muy significativa, es menos de un 2%, pero sin lugar a dudas la mayor ventaja son cuando no se había logrado la remisión completa patológica. Aquellos que recibieron pembrolizumab tienen un beneficio absoluto de más de un 10%. Esto es lo mismo, es decir, que hoy día tenemos algún estudio fase 3, por lo menos este estudio que es muy interesante, donde logramos ver el beneficio del pembrolizumab cuando recibía neoadyuvancia y adyuvancia. Este es otro estudio que busca el interés de aquellos pacientes que se le hizo una neoadyuvancia con quimioterapia, se logró remisión completa, darle pembrolizumab o no. ¿Y qué vamos teniendo a esta altura de la charla? Bueno, ¿qué hay para los triple negativos después de la neoadyuvancia? Bueno, si logramos una remisión completa patológica, mostramos el estudio que se beneficiaba de continuar con pembrolizumab por un lado. Ahora, si no logramos respuesta completa patológica, podemos hacerle capecitabine, como ya dijimos, hasta 8 ciclos, o en el estudio del Olimpia, donde era justamente para los BRCA mutados, tal interés de olaparib, y en aquellos que no lograron que se inició la neoadyuvancia con pembrolizumab, bueno, continuar con pembrolizumab también en adyuvancia. Es decir que los tumores triple negativos es un campo de activa investigación más que cualquiera. Por el contrario, en los que son ER2 positivos, como ustedes ven acá, este estudio de neoadyuvancia, aquellos pacientes que tenían una residual positivo, ya sea en la mama, ya sea a nivel ganglionar, para tumores localmente avanzados, ya fuera por el T o por el N, a uno se le mantuvo con trastuzumab y al otro se le dio TDM1. Y vieron que en aquellos que no habían logrado entonces la remisión completa patológica, el dar
TDM1, en lugar de mantener el trastuzumab, muestra un beneficio absoluto del 11% con un seguimiento por lo menos de 3 años. Y esa P fue altamente significativa con un hazard ratio de 0,50. Bueno, una pincelada de cómo se está manejando el ER2 para cáncer de mama temprano. Bueno, cuando es un paciente operado PT1 N0, se podría incluso plantear una adyuvancia no tan extensa, es decir, con 12 semanas de paclitaxel más trastuzumab, aquellos que son localmente avanzados, T mayor o igual a 2 o ganglio positivo, se beneficia de la neoadyuvancia con quimioterapia, el doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab. Acá se puede evitar los antraciclínicos. Yo personalmente adquirí una muy buena experiencia cuando participamos en los estudios de BCG 006, que no incluía los antraciclínicos, uno de los brazos lo sustituía por carboplatino, dado que se potencia el carboplatino. Con el trastuzumab, por lo tanto, no le tengo temor a no usar los antraciclínicos. Aquellos que lograron una omisión completa patológica, bueno, se les mantiene el doble bloqueo si era ganglio positivo, ¿vale?, antes del tratamiento, o se puede, en caso que fueran N negativo, mantener la adyuvancia solo con trastuzumab. Y después podría dar para la discusión, ver si hay algunos casos que se podrían beneficiar de una adyuvancia con el ER2 menores, y no de 1 año, sino de 6 meses. Los que son con respuesta completa patológica, no completa, mejor dicho, ahí ya dijimos que se beneficiarían del TDM1, incluso aumentando los ciclos del mismo. Después, por el otro lado, estaba el neratinib, y por supuesto, debemos seguir haciendo estudios clínicos para ver cuál es la mejor estrategia terapéutica. ¿Qué tenemos entonces como tratamiento luego de la neoadyuvancia para los ER2 positivos? Bueno, si son respuesta completa patológico como de bajo riesgo, como dijimos, eso se podría completar con trastuzumab 12 meses, que ese más o menos es el estándar que utilizamos acá. Si es de alto riesgo, es decir, que era ganglio, clínicamente ganglio positivo, debería completarse el doble bloqueo por 12 meses, y otra alternativa sería agregar el neratinib después de 1 año de trastuzumab. Los que no lograron respuesta completa patológica, a eso, de ser posible, había que hacer adyuvancia con TDM1, o la otra opción sería mantener trastuzumab más pertuzumab completando los 12 meses. Si se suma la neoadyuvancia más lo que falta para los 12 meses, podría entrar en consideración una adyuvancia extendida incluso. Y después el neratinib es otra droga que se sigue hablando de ella. En resumen, entonces, a pesar de que los pacientes logran una respuesta completa patológica, sin lugar a duda que hay muchos que tienen los riesgos de recaída fundamentalmente a distancia, y cuando tienen recaída a distancia, es un paciente conceptualmente, si bien hoy podemos cronificar la enfermedad, que podríamos hablar que son candidatos a fallecer por el cáncer. Los ganglios comprometidos, el tamaño tumoral antes de pensar con el tratamiento, como dijimos, son factores de riesgo aun cuando tengamos respuesta completa patológica. El estudio, como dijimos, del ADN circulante, bueno, hemos visto que cuando el mismo es positivo o cuando es negativo por la inversa, aún con respuesta completa que no fueron patológicos, pero con un ADN circulante negativo, es decir, que no se constata o se negativiza, eso tendrían un mejor pronóstico. Y bueno, los pacientes con respuesta completa patológica, de toda manera, aunque sea completa, hay que hacerle adyuvancia. Esa sería la gran respuesta a esa pregunta. Y bueno, ya dijimos, si es ER2 positivo, trastuzumab cuando era N0 clínicamente, pues trastuzumab, pertuzumab cuando era clínicamente ganglio positivo. Si son receptores hormonales positivos, bueno, terapia endocrina, más o menos abemaciclib. Y cuando son triple negativos, si se hizo pembrolizumab, hay que mantener pembrolizumab si se hizo con adyuvancia. Y en definitiva, necesitamos seguir estudiando todos estos pacientes con estos fenotipos especiales, fundamentalmente el triple negativo. Muchas gracias, doctor Rodríguez.
Creo que se ha logrado un gran resumen de lo que es toda la patología y la conducta de los protocolos en los subtipos, así que, bueno, como verán, estamos tratando de ajustarnos en las exposiciones, y esto es un resumen de cada una de las grandes sesiones y las grandes discusiones que se llevaron a cabo. Pero bueno, creo que estas diapositivas de algoritmos son muy buenas como para tener un esquema en la decisión de cómo continuar con estos pacientes, con lo que tenemos, por lo menos al día de hoy, disponible en la literatura. Damos lugar entonces a la siguiente presentación, al doctor Franco Xavier. Adelante, Franco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy en eso, vamos a un segundito. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias a la gente de la sociedad por la invitación. Y ya paso a compartir pantalla. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Hola. Bárbaro. Bueno, en el mail que fue enviado a la gente llegó el título era cáncer hereditario, pero bueno, hice algún cambio, acorté un poquito esa parte y agregué algunas cosas, y el título me quedó Miscelánea no oncomédica. Es el peor título probablemente que ustedes hayan asistido. También podía decir un oncólogo médico hablando de cosas que no sabe, pero bueno, bueno, por alguna razón no avanza. Ahí. La idea es esta, es exponerme. Sé que la platea es exigente y es muy variada, pero exactamente por eso era que me planteé cambiar un poquito y hablar de otras cosas. Porque el trabajo nuestro debe ser en equipo, y creo que hablar de estos tipos de cosas que también se tocaron y que se tocaron en forma muy importante y son temas interesantes, bueno, pueden ayudar a un beneficio, a redundar un beneficio de todos, con cosas que creo que se pueden hacer acá en Uruguay en el día a día. Entonces, lo primero que voy a hablar es una cosa de anatomía patológica que la doctora Terciev ya estuvo ahondando en ella, y así como Robinson habló buena parte, y la verdad probablemente mucho mejor que yo. Hubo una mañana dedicada a respuesta inmune, y en particular hubo mucha cosa en anatomía patológica, y la charla de la doctora Shireen Lloyd me pareció excelente. La doctora es una oncóloga médica, jefa del Instituto de Melbourne, en Australia, y bueno, y habló mucho sobre las células T, sobre respuesta antitumoral inmunológica, y una de las preguntas que se hacía es esa, si se puede hacer menos o no quimioterapia. Esta diapositiva ustedes ya vieron con Verónica. Es un análisis de 2000 pacientes, todos triple negativo, estadio 1, que no recibieron tratamiento. Es un estadio 1 sin tratamiento, análisis retrospectivo, lógicamente, y lo que se vio fue, con ese punto de corte de 50% de las TILs hacia arriba, el resultado era mejor. Estos son 5 y 10 años de sobrevida libre de recaída, y abajo de sobrevida global, y hay un 91 y 87% a 5 y a 10 años, contra valores claramente inferiores en 0 a 30 y en 30 a 50. Después, también, la autora ya estuvo hablando en pacientes muy jóvenes, en la misma diapositiva. Una cosa interesante es ese axioma que muchas veces se repite, de que el triple negativo tiene como un alto índice de recaída precoz, todos sabemos, hasta los 3 primeros años es así, y después del quinto año es bastante difícil que el paciente recaiga, y ahí se puede ver más o menos el punto de corte de los 5 años. Después la línea se mantiene, unos con mejor y otros con peor resultado en cuanto a índice de recaída, pero se mantiene después del quinto año, la mayoría. Y también se ve lo mismo, en el punto de corte que muestra un claro beneficio, es en mayores del 75% de infiltración con las TILs.
pacientes con una densidad de infiltración bastante importante, y son de vuelta pacientes que no recibieron tratamiento de quimioterapia. O sea que eso es un factor que a futuros puede ser objeto de investigación importante. Esto es TILS arriba en la gráfica, lo que se puede ver. La primera en todos los pacientes con cáncer de mama, donde se ve en azul en bajo porcentaje de TILS, en verde moderado y en naranja alto, donde, como decía Verónica muy bien, todavía no quedan muy claros los puntos de corte. En este caso, este estudio tomaba un punto de corte de 60%. Se ve que los pacientes que tienen una mayor infiltración de linfocitos tumorales tienen mejor resultado, mejor chance de respuesta completa patológica, es en este caso. Y se puede ver que eso se mantiene según los diferentes subtipos tumorales. Es claro el beneficio en los tumores triple negativos en cuanto al alto índice de TILS frente a los otros, pero también se mantiene, por ejemplo, en los luminales, donde hay menos porcentaje de respuesta completa patológica, pero aún así parece que podría llegar a ser como que otro factor que contribuya a la selección de pacientes. Se mantiene en los diferentes subtipos. Esto es en pacientes que que tuvieron respuesta patológica completa, pero que también recibieron quimioterapia e inhibidores PD1, PDL1, donde también se pueden ver, en azul son los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa en Intention to Treat, y en el grupo naranja solamente los que eran immuno-enriched, que decían que, bueno, según el diferente estudio, ¿hola? Que según el diferente estudio el punto de corte es diferente, pero se mantiene más o menos lo mismo. A mayor densidad de infiltración tumoral de linfocitos, mayor chance de respuesta patológica completa. Inclusive el último, que es el NeoPact, es un estudio que no tenía antraciclinas y también se ve ese beneficio. Conclusiones: los tumores mamarios tienen muchas células tumorales, muchas células T, perdón, y a un alto porcentaje de TILS hay un mayor número de células T activadas y, consecuentemente, una mayor respuesta inmune. Ese alto número de TILS da mejores resultados, tanto con o sin quimioterapia, en algunos casos en early breast cancer, y que puede ser muy importante para tomar decisiones. Es un factor más que debemos tomar en cuenta. Mayor número de TILS, mayor chance de respuesta patológica completa. Y se podría hasta alcanzar mejores resultados con tratamientos menos intensos en cuanto a mayor densidad. Menos quimioterapia, menos drogas. Bueno, esas son preguntas que tenemos que respondernos en los siguientes estudios. Yo no sé, pero ustedes, los colegas de anatomía patológica, y bueno, lo que se dijo, se repitió bastante en el congreso, en el simposio, fue que es fácil de informar. Y bueno, como es con hematoxilina eosina, sería barato, es reproducible y es comparable, y eso es un dato que no es menor. Y bueno, después está el tema de los puntos de corte. Mayor de 30, al parecer, hay un consenso como que es bueno. Y después, con mayor de 50% sería mejor, y hay estudios que hablan de no usar quimioterapia, y está ese dato de que quizás menores de 40 años, tomando como 75% un punto de corte, y hablando de densidad, de una alta densidad de infiltración, podrían llegar a obviarse tratamientos adyuvantes. Bueno, así nos recibía en aquel entonces Sangal. En esto fuimos, en ese 3% de sudamericanos que decía, y en ella estos fuimos los uruguayos que estábamos presentes en marzo. Sigo, nada más que son 2 o 3 cositas. Este es el doctor Carsten Denker, que es un patólogo, no oncólogo médico, es un patólogo de Alemania. Él nada más que mostrado, voy a sacar solo un par de cositas, que son, bueno, estas son las cosas que todos vemos y necesitamos y pedimos en los informes de anatomía patológica, y como que, bueno, estos son los parámetros histológicos validados con mayores extensivamente, ampliamente conocidos, el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y AR2, los clásicos, y bueno, y tomar en cuenta el KI67 como un factor pronóstico en los luminales principalmente, que también tiene más o menos el mismo tema de las TILS en cuanto al punto de corte. Mayor a 30, todo el mundo más o menos está de acuerdo que es alto, y después el punto de corte de bajo, que algunos hablan de 5%, 10% o 15%, pero bueno, es otro factor pronóstico para toma de decisiones. Y en las TILS, en el tumor triple negativo, también cada vez tomando más fuerza,
había una frase que se repitió, que las TILs son para triple negativo y AR2 lo que es el grado histológico final para la enfermedad dentro de los luminales. Bueno, obviamente que desde 2019 que está incluido ya en el manual, en la clasificación de la OMS, lo que decía que las TILs son para el triple negativo y para el AR2 lo que es el grado en los luminales, que es imposible definir el riesgo de recaída hoy en día sin las TILs para estos dos tipos principalmente, que sería mandatorio el informe, y se recalcan todas las charlas de lo barato y fácil que es la información, que es ustedes, informarlo, perdón, es ustedes me lo dirán. También fue mi primera vez que, esta fue, en realidad, a diferencia de los demás compañeros que estuvieron allá, fue mi primera vez en el Congreso, fue mi primera vez en Austria, también una ciudad muy linda, muy interesante, muy musical, muy cultural. Ahora me meto en otra cosa que no sé. Ya hablé de algo que no sé, que es anatomía patológica, y ahora hablo de radioterapia. La charla que me pareció muy interesante fue la doctora Charlotte Coles, que es una británica de la Universidad de Cambridge, y bueno, y habló, y estuvo en este panel, en esta mesa que ustedes ven ahí, es una persona que es una cirujana sueca de Boniface, que ella recalca que yo no sé si de la historia, pero al parecer sí, fue la primera charla, fue la primera mesa dentro del Congreso de San Galen, integrada solamente por mujeres. Y fue algo a destacar y que fue muy aplaudido también dentro de la sesión. Lo que la doctora Coles se proponía a contestar era hablar un poquito sobre selección de pacientes, sobre dosis y sobre fraccionamiento. Bueno, todos sabemos el beneficio que tiene la radioterapia adyuvante en tumores tempranos, precoces, en las 25, el esquema clásico, 25 fracciones de dos grades. Yo que no soy radioterapeuta, normalmente cuando se me pregunta a mí, doctor, ¿cuánto radioterapia van a hacer? Dependiendo del caso, la mayoría les digo 25, son más o menos 25 sesiones. Hoy en día cobra mucha fuerza el hipofraccionamiento o hasta el ultra hipofraccionamiento, 15 o 16 fracciones, y el ultra con 5 fracciones. ¿Quiénes deberían recibir hipofraccionamiento? Esta es la información de un consenso publicado en 2022 que unió radioterapeutas y oncólogos. La evidencia surge de estos estudios, donde los 3 estudios de arriba son estudios que se comparó el fraccionamiento estándar de 25, allá arriba tienen 50 grades, 25 sesiones, 25 sesiones sí, contra 42 grades o 40 grades, dependía, en 16 o 15 sesiones, los 3 primeros estudios de arriba. Yo lo recalco acá, que en realidad es lo que más interesa. Esto es recaída local en 5 y 10 años, por ejemplo, 3,2 y 6,7 versus 2,8 y 6,2, 3,3 y 5,2 versus 1,9 y 3,8. O sea, no hay una diferencia significativa, no sería inferiores los esquemas de hipofraccionamiento en pacientes luego de, luego de cirugía conservadora. Y vuelvo un poquito para atrás, los dos de abajo, el Fast Trial y el Fast Forward, son estudios que compararon con 5 fracciones, 26 y 27 grades en 5 fracciones contra los 40 en 15 fracciones, y lo que se ve es que no hay una inferioridad. El Fast Forward es el estudio que se presentó por último en 2020. No, se demuestra que en términos de recaída ipsilateral del tumor de mama no hay una inferioridad. Hay un porcentaje de recaída muy bajo en todos los grupos. Lo que podemos ver son resultados, o sea, porcentaje de recaída a 5 años de 1,5 a 2%. Son muy bajas las recaídas, y en estos esquemas con solamente 5 fracciones. Esto es efectos adversos controlados por el paciente, self-assessment sería en 5 años, y lo que se ve es que el primero, que es el 40 grados, y los dos siguientes, 26 y 27, no hay prácticamente diferencia, 1 o 2% de personas que han dicho que tienen un poco o mucho de efectos secundarios. Próximamente se va a publicar a 10 años.
Esto nuevamente es el mismo consenso de radioterapia y radioterapeutas y oncólogos en radioterapia hiperfraccionada después de mastectomía total. Que vuelva atrás, perdón. Bueno, lo que hablaba es que ellos lo que consensuaban es que el hiperfraccionamiento moderado se puede ofrecer a cualquier paciente, tanto para irradiación de pared, sin o con reconstrucción. Y el ultrafraccionamiento, el consenso lo que habla es de pacientes sin reconstrucción, como que la información para pacientes con una mama reconstruida y ultrafraccionamiento, 5 fracciones, no está todavía, no es fuerte la evidencia y se necesita mayor data, mayor información. Esto es, los pacientes, hacer irradiación parcial de la mama, en quiénes y qué dosis. Lo que el panel consensuaba era que en pacientes con enfermedad, con tumores pequeños, subtipo luminal light, bajo grado, no lobulillares, por la posibilidad de multicentricidad, nodos negativos, sin ganglios, con edades mayores de 50 años se podrían ofrecer este tipo de irradiación, 40 grays en 15 fracciones o 26 grays o 27 en 5 fracciones. Lo que no recomiendan en pacientes en hacer irradiación parcial es el twice daily, la dosis doble, 2 dosis en el día, por un tema de toxicidades. Y esto es la evidencia de la radiación parcial de mama. Lo que vemos acá es que, principalmente por la toxicidad, vemos arriba 27, 32 y 36% de toxicidad entre 5 años y 7 años contra 17, 16 y 19. O sea, es casi el doble de toxicidad. Y eso con el Rapid Trial. Y el IRMA Trial también tenía una mayor toxicidad con una peor cosmesis con esta dosis. Esto es beneficio de radioterapia en cuanto a omisión. Omitir la radioterapia, ¿se puede en algunos pacientes? No se puede. Bueno, lo que se ve es el gráfico de arriba es cirugía conservadora de mama y el gráfico de abajo cirugía conservadora más radioterapia. El gráfico no es la línea, perdón. Y donde se ve sí que hay un índice de recaída superior, sensiblemente superior, pero la sobrevida global no hay diferencia. La sobrevida no es significativa esa diferencia. Entonces, la idea es discutir con los pacientes a qué pacientes se puede llegar a omitir. Como conclusiones, el hiperfraccionamiento moderado puede ser ofrecido a cualquier paciente en cuanto a radiación mamaria total. El ultra hipofraccionamiento, o sea, 5 fracciones, también se puede ofrecer a todo ganglio negativo. Idealmente sería en un clinical trial para tener mejor data, una evidencia más robusta. El hipofraccionamiento moderado se puede ofrecer a cualquier paciente con irradiación de la pared torácica, tanto con o sin reconstrucción. Y el ultra hipofraccionamiento, las 5 fracciones, lo mismo, pero para pacientes que no tengan mama reconstruida. Mayor evidencia se requiere para las mamas reconstruidas en 5 fracciones. Tumores pequeños, tumores luminales, bajo grado, no lobulillares, y N0 se puede hacer, y mayores de 50 se puede hacer la irradiación parcial de la mama. Es lo que recomiendan en cuanto a ese consenso. Y hay que sopesar el riesgo-beneficio en omitir radioterapia en pacientes de muy bajo riesgo y añosos. Era lo que se planteaba. Pacientes que uno espera una expectativa de vida quizá no tan prolongada, y la discusión no cerró en una edad, pero más o menos todo el mundo hablaba de 70 años, 75 años. Y después una frase que la puse como grande, en mayúscula, que me chilló bastante: radioterapia post-mastectomía y radiación total con 25 fracciones, 50 grays, es hoy en día obsoleta, y sostenían los colegas, no yo. Otra imagen de Austria, y me sorprendió que fuimos a Austria y uruguayos comiendo milanesa todos, porque es un plato típico de aquel momento, de aquel lugar. Hablo de genética, sigo hablando de cosas que no sé. ¿Qué es lo que voy a tocar? Dos temas. En cuanto a riesgo alto, genes con alta penetrancia y genes de moderada penetrancia. Genes de alta penetrancia con riesgo alto, habló la doctora María João Cardoso, que es una portuguesa cirujana, pero especializada en cáncer hereditario de mama,
que trabaja en el Champalimau Clinical Center, que fue donde hice el fellowship en 2017, y ella fue una de mis jefas de la parte quirúrgica y de la parte de genética. Genes claramente reconocidos, BRCA1, BRCA2, y el otro es el PALB2, los genes que tienen que ver más con penetrancia alta. BRCA1 y BRCA2 dan cuenta de la mitad de las mutaciones y el resto de los genes la otra mitad. Entonces, la mayoría de la evidencia publicada respecto a cáncer de mama surge de estudios retrospectivos, casi todos con pacientes BRCA1 o BRCA2. Entonces hay que tomar con pinzas cierta información. La prevalencia parece estar sobreestimada porque no hay estudios poblacionales, y la mayoría de los estudios tienen un sesgo porque son pacientes que ya tienen un mayor riesgo, una historia familiar. Y hoy por hoy la mayoría de la evidencia actual está conformada por paneles multigénicos. Bien. Esto es el metaanálisis, uno de los mayores metaanálisis, que lo que evaluó fue recaída del mismo lado ipsilateral, riesgo de recaída ipsilateral, tanto en conservadora, en cirugía conservadora versus mastectomía. Y da a corto plazo un riesgo de recaída muy similar, y un riesgo y una sobrevida global también similar, sin diferencia. Donde se pueden empezar a ver mayores diferencias es cuando se avanza con follow-ups mayores a 7, 8 años, donde ahí sí hay un menor riesgo de recaída en los pacientes que se hacen la mastectomía, sin impactar en sobrevida global. Bueno, el proceso de decisión, que por lo menos en la práctica clínica uno ve como algo muy personal, pero bueno, tendría que tener muchas cosas en consideración. Esto acá son diferentes estudios que lo que evalúan, perdón, es lo mismo, es la diferencia entre cirugía conservadora de mama versus mastectomía. Y donde se ven, sí, en la última tabla, en la última hilera, se puede ver que hay, en algunos casos, dependiendo de la cantidad de pacientes, se ve alguna diferencia en cuanto a riesgo de recaída local, sin impacto en la sobrevida. La toxicidad con la radioterapia, se ha hablado de que los pacientes que tienen mutaciones tienen una peor toxicidad, pero en realidad es bastante comparable la toxicidad de los pacientes con mutaciones versus los cánceres de mama esporádicos. Esto es más o menos lo mismo que veníamos hablando. Es el impacto, en este caso es el impacto de riesgo, es la reducción de riesgo de cáncer contralateral. Esto es, portador de cáncer de mama con mutaciones, tuvo cáncer de mama de un lado, y es la reducción de riesgo de cáncer de mama con la cirugía contralateral, donde se ve sí que hay una reducción en el riesgo de cáncer de mama contralateral, que tampoco impacta en la sobrevida. O sea, hoy por hoy creo que es la principal medida que el paciente termina eligiendo, pero el paciente tiene que saber primero que obviamente no es una medida profiláctica, es reductora de riesgo, el paciente no está exento de una recaída local, y que tampoco impacta en la sobrevida. Y bueno, en cuanto a genes con penetrancia moderada, el doctor Singer, que es un austríaco, estuvo hablando, y la idea es BRCA1, BRCA2, PALB2 son los de alta penetrancia, y en cuanto a genes de moderada penetrancia, se quedarían el ATM, el CHEK, el BART y los RAD51, C y D. Son tumores que son genes que lo que aumentan es 2 a 5 veces la chance de un riesgo en el portador de la mutación. Acá lo que se destaca es el ATM y el CHEK parecen ser genes que están asociados a un aumento de riesgo del cáncer de mama receptor de estrógeno positivo, como que sería un predictor de que probablemente el paciente tenga un tumor luminal más adelante. No así el BART, el PALB2, que está incluido acá, aunque en realidad es de los de alto riesgo, y los RAD, donde habría una mayor expresión de receptor estrógeno negativo y tumor triple negativo. Estrategias de screening para los pacientes portadores de ATM, CHEK, la mamografía anual, tanto en ATM, CHEK y en PALB2, disminuye
un 38%, 36% del riesgo de mortalidad, a partir de la mamografía realizada a partir de los 40 años. Si se agrega una resonancia a partir de los 25 años, ese riesgo, esa reducción de la mortalidad pasa a 55-60%. Entonces, se encuentran mucho más casos. También, ¿cuál es el problema? Los falsos positivos. A menor edad que se comienza a hacer screening y con resonancia, mayor chance de falsos positivos. La resonancia, la sugerencia hoy en día es resonancia, mamografía anual en más o menos a los 40 años, es lo que todos dicen para el distinto gen, y mamografía a partir de los 35, a diferencia de en el PAL-B2, donde la recomendación es mamografía y resonancia a partir de los 30 años. Teniendo en cuenta eso, a menores edades que se comiencen a estudiar se pueden encontrar más chances, más tumores, pero también hay mucho mayor riesgo de falsos positivos. Esto es terapia con platinos, impacto en cuanto a los genes. Lo que vemos en el primero es con los BRCA, con los y con los PAL, donde se ve claramente un beneficio en el uso de los platinos. Y en en las dos siguientes gráficas, lo que vemos es en los otros, en ATM, en CHECK, donde no se ve una diferencia clara. Será por número de pacientes, será porque falten estudios, pero no hay una evidencia que diga que en esas mutaciones con esos genes el uso de platino sea beneficioso. Olaparib, en cambio, parece funcionar solamente en el PAL-B2. Lo que vemos es donde en verde es todo PAL, ¿ven? Es todo PAL-B2, es donde hay un beneficio, claramente se ve un beneficio, y no así en los otros genes, en CHECK, ATM y BART. Entonces, la data hoy en día, la información no sostiene el uso de olaparib en pacientes con esas mutaciones. Entonces, como conclusión, la decisión de la mastectomía reductora de riesgo, que no debería ser solamente en función del estatus mutacional, sino también con la edad, la historia clínica del paciente. Los platinos, falta información en riesgo intermedio, que es bastante claro en los genes con alto riesgo, pero en riesgo intermedio falta información. Los inhibidores de la PARP, lo mismo, BRCA1, BRCA2 y PAL-B2. En los otros, la información da a entender de que no tendría un beneficio. Y bueno, la radioterapia, hay una discusión de cuándo podría estar indicada. ATM no es contraindicación, acá lo puse al revés. ATM no es contraindicación, eso era una de las diapositivas que discutía también el doctor, donde se hablaba de que el ATM, una mutación en el ATM podía ser un factor predictor de no beneficio de radioterapia, pero en realidad no, eso tampoco está demostrado. Y eso es todo. Muchas gracias, Franco, y sobre todo también por el esfuerzo de bueno, poder llegar a otras disciplinas y poder compartir algunos de los datos que se mostraron tanto de radioterapia como de anatomía patológica, y bueno, esta actualización del estudio genético. Para finalizar entonces damos lugar al doctor Carlos Acevedo, con todo un capítulo grande y largo que llevó y tuvo lugar en cuanto a lo que son las controversias en el manejo de la axila. Adelante, Carlos, gracias. Ahora sí no podía hablar, estaba muteado. Perdón que voy a compartir de vuelta. La pantalla, Carlos, ya la estás compartiendo. Ah, perfecto, bárbaro. Bien, Es poner play a la presentación, porque todavía está minimizada. bien. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la sociedad por la invitación
a participar en esta sesión. Bueno, el tema es controversias en el tratamiento de la axila, pero yo decidí gastar todo mi tiempo en la protagonista de todas las controversias, que es la omisión de la estadificación axilar quirúrgica, que se propone o que se presentó como un tema importante en la conferencia de San Galen en 2023. Es decir, estamos hablando de omitir la biopsia de ganglio centinela en determinados pacientes. Esta fue la conferencia para mí más polémica y por eso decidí traerla, y estaba a cargo del doctor Oreste Gentilini, que es un cirujano mastólogo muy conocido de Italia, del Hospital San Rafael, y en contacto con mucha relación con el Instituto Europeo de Oncología. Un poco cuál es el trasfondo de esta controversia, de este estudio controversial que se hizo y que ahora vamos a presentar, sobre tratar de omitir el ganglio centinela en algunos pacientes. El primer punto, la primera consideración, decía Gentilini, es que las metástasis nodales son indicadores y no son gobernantes de la sobrevida. ¿Eso de dónde viene? Viene del estudio NSABP B04, ya del año 1985, que mostraba que si dividimos la población en dos brazos, en ese estudio se dividió la población en dos brazos, uno en el cual hubo un vaciamiento axilar y uno en el otro en el cual hubo una radioterapia de la axila en paciente con cáncer de mama, la sobrevida era exactamente la misma. Así que ya sabemos de hace tiempo de que la sobrevida no se ve afectada por el vaciamiento axilar y que dejar o no dejar ganglios en la axila tiene poca trascendencia para la sobrevida. Por otro lado, y más adelante, más cercanos en el tiempo, el estudio ACOSOC Z011 ya terminó con lo que era lo binario de la biopsia de ganglio centinela, es decir, había ganglio centinela positivo, se vacía la axila, no se vacía, ya terminó eso también, porque a partir de este estudio del Z011 todos sabemos que se puede dejar hasta 2 ganglios sin vaciar la axila. Y por otro lado, también el binarismo de la indicación del tratamiento sistémico, que era ganglio positivo, quimioterapia, ganglio negativo, no se hace quimioterapia, también terminó, y ya vemos que el estudio Responder, que es del año 2021, demostró que pacientes con axila positiva, pero con determinado score de riesgo en estudios genómicos, pueden no recibir quimioterapia. Entonces, todo eso junto con que ha adquirido un rol cada vez más importante en lo que es la imagen axilar y ha habido cada vez más experiencia en mirar bien los ganglios con el ecógrafo, lleva entonces un poco la base de este concepto de tratar o de evaluar lo que es evitar o omitir la estadificación quirúrgica de la axila. Por lo cual se hizo en el año 2012, se planificó este estudio, que por sus siglas se denomina SOUND, que es ganglio centinela versus observación, luego de ultrasonido axilar. Y acá entonces lo vamos a compartir y vamos a ver cómo tratar de analizar un poco, poner el foco de cómo se hizo este estudio y qué quieren decir sus resultados. Como vemos, este estudio está sponsorizado por el Instituto Europeo de Oncología, además del Hospital San Rafael, que es el de Oreste Gentilini, y se buscó como, digamos, como evolución primaria, o como factor primario de endpoint, digamos, en vez de la sobrevida total, la sobrevida libre de enfermedad a distancia. Y es un estudio que fue diseñado teniendo en cuenta que la sobrevida estimada para un paciente del brazo del ganglio centinela, o sea, de los que se basa el ganglio centinela, a 5 años sería de 96.5%, y se le dio poder al estudio de 80% para detectar una disminución de 2.5% en la sobrevida, y menos de eso se va a concluir que es un estudio que es un resultado de no inferioridad. Los criterios de inclusión: mujeres mayores de 18 años, con diagnóstico de cáncer invasor hasta 2 centímetros de tamaño, que no tuviesen compromiso axilar en el ultrasonido, o que si tenían algún ganglio sospechoso fuera negativa la punción, y que fueran candidatas, esto muy importante, al igual que otros estudios como el Z011, a cirugía conservadora. Y radioterapia, obviamente. Criterio de exclusión: presencia de varios ganglios sospechosos, es decir, que con más de un ganglio sospechoso en la axila quedaba excluida del estudio. Enfermedad multifocal,
cáncer bilateral, metástasis sincrónicas, antecedentes personales de cáncer de cualquier tipo, embarazo o lactancia y cualquier obstáculo para obtener, como siempre, consentimiento informado. Aquí tenemos el esquema de randomización del estudio, pacientes con cáncer de hasta 2 centímetros decíamos, y ahí está bien aclarado si hay un ganglio sospechoso, punción negativa, pero de un solo ganglio dudoso, más de un ganglio quedaban excluidos. Y se randomizaba en 2 grupos. Por un lado, biopsia de ganglio centinela, pero dice política de biopsia de ganglio centinela, porque, como todos sabemos, este estudio que comenzó en el 2012 sufrió la evolución de lo que fue el impacto del Z011, en la cual al principio, cuando había ganglios positivos, se vaciaba la axila, y en la segunda fase del estudio, más recientemente, hasta 2 ganglios se evitaba el vaciamiento. O sea que por eso se llama política de ganglio centinela y no ganglio centinela exclusivo. Y la otra rama, no se hizo ninguna cirugía axilar. Es decir, se dejó la axila sin estadificar. 780 pacientes de cada lado fue lo planificado inicialmente. 1.463 pacientes fueron incluidos para randomizarse, 727 en un grupo, 736 en el otro grupo. Luego de diversas exclusiones, porque se retiró el consentimiento, porque no tenían cáncer, porque no cumplían algunos de los criterios de inclusión, terminaron siendo randomizados en un brazo 708, en el brazo de centinela, y 697 en el brazo de observación. Acá tenemos las características de estos pacientes, que mostramos que en todos los aspectos, si se mira, son iguales, no hay diferencia de edad significativa, de estado menopáusico, de histotipo, ductales, lobulillares, todos parejos, de tamaño también. Y acá tenemos algunos de los datos que resultaron luego de haber terminado el reclutamiento y haber tenido todos los pacientes operados. Y acá vemos un dato fundamental, que es muy importante y luego lo comentaré más detalladamente, que es el hecho de que el 84.6% de las pacientes sometidas a ganglio centinela no tenían ganglios malignos. Es decir, que podemos concluir que el falso negativo del ultrasonido que se usó en este trabajo es aproximadamente un 15%. Y eso, como vamos a ver, es un porcentaje bastante bajo. A destacar también para otros usos, como por ejemplo para el uso del Responder, pacientes que tienen hasta más de 4 ganglios en adelante, es muy raro que el ultrasonido sea normal y el paciente o la paciente tenga 4 o más ganglios. Eso es un 0,3%. O sea, eso se ha repetido en todos los trabajos, que es raro que la ecografía pueda, digamos, obviar tantos ganglios positivos, aunque nosotros en la práctica diaria lo vemos a veces y en varios de los centros que trabajamos. Hemos operado pacientes que la ecografía axilar era negativa y han tenido 5 o 6 ganglios positivos. En cuanto a las características de los tumores que se operaron, también todos parecidos, a destacar acá otra cosa importante, el bajo número de triple negativos, abajo de todo de la columna, solo 6.1%, y de ER2, 6.7%, 6.8%. Me parece a mí que son porcentajes bajos, y al contrario hay un altísimo porcentaje, a mi criterio, de lo que son los luminales A, de 43%. En la práctica diaria yo estoy acostumbrado a ver mucho más luminales B que otra cosa, y más o menos creo, y compartirán mis colegas después, que el porcentaje de ER2 y de triples negativos anda más o menos en 15%. Acá tenemos un poco otra gráfica que muestra, y acá pongo la flecha en este punto, que muestra qué tratamiento sistémico recibieron los pacientes, o sea, qué porcentaje de los pacientes recibieron tratamiento sistémico, y vemos que tanto en el brazo de ganglio centinela como el de la omisión, se recibió el mismo porcentaje de tratamiento sistémico. Es decir, que se recibió solamente un 20%. ¿Eso qué quiere decir? Y eso es lo que van a defender los autores del trabajo, que aún sin evaluación patológica de la axila, que nosotros pensamos podría impactar de repente la decisión de hacer quimio o no hacer quimio, no hubo una diferencia significativa en lo que es la administración de tratamiento sistémico en ambos grupos. A destacar también el bajo porcentaje
de tratamientos sistémicos administrados, 20%, lo cual habla de la benignidad o del estado, digamos, precoz y muy poco de riesgo de este tipo de tumores que se seleccionan. Yendo después a lo que fue la evolución, que como vemos en la marca del medio, donde dice el seguimiento medio, fue más o menos de 5.7 años, casi 6 años, y ahí vemos los resultados muestran que las recurrencias axilares fueron muy bajas, 0.4, 0.7, sin diferencia significativa, que la recurrencia a distancia, que era lo que se evaluaba como endpoint final, fue de 1.8 y 2%, tampoco hubo diferencia significativa, y que la muerte por cáncer de mama fue de 1 y 0.6 sin diferencia también. Acá tenemos las curvas, que como vemos, tanto la de sobrevida libre de enfermedad a distancia como las demás se superponen, también la de recurrencia axilar, y como conclusión de este trabajo, ellos concluyen que han demostrado en este trabajo que la omisión de la cirugía axilar no fue inferior a la biopsia de ganglio centinela en pacientes con tumores pequeños y con un ultrasonido negativo que no mostrara ganglios sospechosos. Y que estos pacientes pueden ser en forma segura, se les puede ahorrar el vaciamiento axilar, aún cuando la falta de información seguramente no va a afectar, entonces en este caso se juzga el tratamiento posoperatorio. Como comentario, este estudio fue, digamos, o va en sentido de lo que es ahora la campaña llamada Choosing Wisely, que es una campaña generalizada de las sociedades médicas americanas que tratan de evitar tratamientos agresivos que no estén adecuadamente fundamentados por la evidencia, y este es uno de ellos, según ellos, y tiene peros las conclusiones. Sin embargo, dice la conclusión, no se puede ignorar que la falta de información patológica puede, digamos, influir en el tratamiento de los pacientes más jóvenes, sobre todo las premenopáusicas, y también puede influir en lo que es la elección de el tratamiento endocrino en cuanto a su duración, si dura 5 o más años. Y también concluye que en el subgrupo de pacientes ER2 que van a ir a cirugía upfront y que van a recibir luego el tratamiento sistémico, la información nodal puede ser relevante para ahorrarle a los pacientes N negativos determinados componentes del tratamiento adyuvante y tratarlo solamente con un paclitaxel y trastuzumab, por ejemplo. En los pacientes triple negativos también que se operan de entrada, todos sabemos que el estado patológico de los ganglios es muy importante y puede ser muy relevante para, digamos, indicar el tratamiento sistémico. Y hasta la radioterapia también está involucrada acá, porque todos sabemos que el estado axilar se usa como uno de los indicadores de radioterapia de pared o de radioterapia axilar. Entonces, como conclusión final, este estudio o concluye que se puede en forma segura la cirugía axilar, pero acá ya con alguna conclusión más, digamos, restringida, dice, al menos en pacientes mayores o posmenopáusicas con tumores luminales que cumplan además los criterios del estudio SOUND. Y ahí consideran ellos que haciendo esto se ahorrarán 500.000 pacientes en ganglio centinela por año. ¿Cuáles son las debilidades que nosotros leemos este estudio o que se ven a simple vista? Primero que nada, el número bajo de cánceres quimiorrespondedores. Tienen poca población de ER2, poca población de triple negativo, lo cual, como todas las cosas, nos cuesta a nosotros extrapolar esto al paciente en general, y nos va a costar mucho dejar a un paciente con un triple negativo o con un ER2 sin evaluarle la axila en forma quirúrgica. También hay un muy bajo número de eventos. Sabemos que cuando un estudio tiene un bajo número de eventos, que son las recaídas a distancia en este caso, el N aumenta, y que el poder del trabajo, si no se aumenta, el N disminuye. Es decir, que eso puede afectar un poco lo que son el poder de soluciones. El otro punto que yo recalcaba hoy es que el falso negativo de la ultrasonografía axilar es muy variable según el centro. Yo mismo veo diferentes porcentajes en diferentes lugares donde trabajo, y si buscamos en la
literatura mundial, los trabajos reportan falsos negativos de 15 a 25%. Es decir, que este trabajo tiene un muy buen ultrasonografista con falsos negativos muy bajos que están en el rango inferior de lo que se ve habitualmente. Y como decíamos, la falta de información axilar podría afectar la radioterapia axilar, el plan adyuvante en los pacientes SER2 y la duración de la hormonoterapia en los pacientes que tienen tumores luminales. Esto era un poco para mostrar lo que era la campaña Choosing Wisely, que es lo que decía recién. Y puse esto a lo último para mostrar que esta indicación de la campaña Choosing Wisely de omitir el ganglio centinela en pacientes mayores ya estaba colocada en las pautas de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, que fue hecha en el 2021. Ya en ese momento se pautó que las mujeres de mayores de 70 años que tuviesen tumores luminales podían ser, o podía omitirse la estratificación axilar quirúrgica. ¿Esto es un estudio único? No. Hay muchos estudios que están en curso en este sentido, y tenemos el SOUND que lo acabamos de mostrar, es italiano, ya está terminado. El INSEMA es alemán, cuyos resultados van a estar prontos en el 2024, ya finalizó el reclutamiento. Nautilus de Corea del Sur, que también finalizó el reclutamiento, va a estar pronto en el 2027, y estudios de Países Bajos y de China que todavía están reclutando. O sea que tenemos, en total vamos a tener en pocos años 5 estudios que apuntan a lo mismo, es decir, a evitar un poco lo que es el vaciamiento axilar. Creo yo que en algunas poblaciones determinadas, y no en forma general. Ignoro cuál fue la votación que se hizo y si la hubo al final de St. Gallen de este tema, porque no pude acceder a todas las diapos de votaciones, pero ya nos vamos a enterar entonces en las pautas cuando salgan en pocos meses. Así que bueno, gracias, con un signo de interrogación, porque bueno, los cirujanos vemos en esto con un poco de duda, que nos, digamos, salir de la pantalla lo que es esta opción que pareció siempre muy elegante y muy cómoda, que fue la del ganglio centinela para estratificar la axila con muy poca morbilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Acevedo. Bueno, sí, este fue uno de los trabajos principales, o el trabajo en realidad, en cuanto a lo que fueron los resultados. Todo lo demás en lo que fue la discusión de los consensos eran de trabajos previamente publicados o previamente presentados en otros simposios, y bueno, se tomó este trabajo como prácticamente el único para dar los resultados en esta instancia. Así que, bueno, vamos a tener que esperar, pero muchos de los ítems que nombrabas, Carlos, parecían las diapositivas de las conclusiones del post-Z0011, así que, bueno, tendremos que esperar probablemente otros trabajos y el paso del tiempo como para poder tomar una decisión, y sin duda lo que van a ser las recomendaciones de todos los expertos. Dejo lugar para algún minuto o para alguna pregunta, algún comentario, a pesar de que les pido disculpas que nos hemos pasado en esta sesión un poquito del tiempo, pero creo que valió la pena, porque hemos tratado de resumir cuáles han sido los ítems más importantes del consenso, para esperar entonces, como decía, lo que son las recomendaciones publicadas. No sé si hay alguna intervención. Yo tengo una pregunta, Diane, para Verónica Tercieff. Adelante, Carlos. Verónica, vos dijiste hoy en alguna de tus diapos que el PAM50 era, que saber si un tumor era basal o no era sencillo de hacerlo. Yo por lo menos percibí ese comentario. Digo, en mi conocimiento no es fácil para un patólogo determinar si un tumor es basal o no basal solamente con inmunohistoquímica, sin usar paneles. ¿Cómo se hace eso? Por ahí tenemos a los patólogos, pero me acuerdo ahí estaba Benedicta levantando la mano, tenemos las citoqueratinas, de un panel restringido de citoqueratinas que nos puede ayudar, pero Benedicta nos puede explicar mejor. Hola, buenas noches. Bueno, quiero felicitarlos a todos por dedicar tiempo a resumir todas estas cosas tan nuevas y bueno, que nos ayudan a todos. En relación a los basaloides, sí que podemos usar citoqueratina 5 y 6, entre otras, pero digamos nosotros hacemos como con el panel molecular, hacemos una aproximación o una sugerencia de un posible tipo
basal, pero no es, digamos, incluso aún haciendo la inmunohistoquímica, por lo menos nosotros en el hospital no lo estamos catalogando como tales, solo por inmunohistoquímica. Yo había levantado la mano por otro ítem, pero... Adelante, adelante. Adelante. No, lo otro que creo que fue el doctor Xavier que lo preguntó, si era barato o fácil para nosotros informar los TILs. En realidad los TILs los estamos informando como parte, digamos, de los protocolos de la parte convencional que hacemos de los tumores de mama, porque se informan con la técnica convencional de hematoxilina eosina. De hecho, nosotros en el 2019 hicimos un trabajo en el hospital comparando el conteo de los TILs con la hematoxilina eosina y con un marcador PANTE que era un CD3, y en el grupo de trabajo tuvimos, digamos, resultados muy similares, por lo cual concluimos, como estaba en la literatura, que el conteo, la evaluación por hematoxilina eosina por un patólogo es posible de hacer y es, digamos, bastante fehaciente haciéndolo solo con esa técnica. Lo que me pareció interesante, por lo menos yo no lo manejaba hacia ahora, lo que manejaron de los porcentajes. Nosotros desde el 2019, que en ese momento para ese trabajo usamos los porcentajes del International Working Group, que es de 0 a 10, de 11 a 40 y de 41 a 100%, y lo seguimos haciendo así. Escuchando estas presentaciones, creo, y me gustaría saber lo que opinan ustedes, que quizá tenemos que hacer como terminamos haciendo con el KI 67, de hacer o informar los TIL como un parámetro continuo, o sea, poner el porcentaje, 15% o 20%, 50% o 75%, sin catalogarlo en un grupo como hacemos ahora, 1, 2 o 3, o poner alto o bajo, porque digo, por lo que quedó claro acá, todavía no está especificado o aceptado un punto de corte. O sea que eso me parece importante, de que quizá comencemos a hacerlo así. Verónica, que recibe nuestros informes, sabe que nosotros lo hacemos los TIL como grupo 1, grupo 2 o grupo 3, pero probablemente sea más correcto solo poner el porcentaje y ustedes lo manejarán o lo adecuarán a los tratamientos o al uso que tenga este porcentaje. O sea que la respuesta a él es que, digo, no encarece para nada, porque es parte de los datos que nosotros ponemos en el informe. Perfecto, doctora. Te agradezco la respuesta a la pregunta, porque en realidad era una duda que tenía, ¿sí? Todos lo mencionaban como algo fácil y barato, pero bueno, tengo la certeza ahora. Y una cosa me parece muy importante, que es reproducible y es comparable, ¿no? Eso se puede, y por lo que cualquier patólogo, o sea que en todo el país podemos tener esa información. Respecto a lo último, al parecer la información más reciente sí apoyaría eso, de que fuera como un valor continuo, porque, por ejemplo, puede llegar a haber una diferencia en pacientes menores, o sea, el valor muy elevado en pacientes menores de 40 años podría hasta predecir eso. Y según lo que estuve mirando en stillsinbreastcancer.org, que creo que es la página de este grupo que usted mencionaba, ellos sí ya hablan de eso, de que sea como un parámetro continuo por el cambio que hoy en día al parecer está teniendo. Gracias. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Doctor Burgui. ¿Cómo están? No, muy cortito. Felicitar el trabajo que lleva a hacer estas reducciones para poder exponerlas de estos trabajos presentados en San Galen. Lleva tiempo y lleva ingenio también, como tuvo la doctora Terciés de meter el mate y el termo. Esto año a año que pasa, y los que ya tenemos bastantes años, siempre son removedores, ¿no? Porque hablar de dejar de lado las antraciclinas cuando han sido un ícono histórico, el cambio en las modalidades de radioterapia, o el dejar de hacer radioterapia en algunas situaciones, e incluso, como explicó Carlos, la omisión de realizar el ganglio centinela en algunas circunstancias, son cosas que verdaderamente, nombro estas tres cosas porque son de la práctica clínica diaria, que son las que nos hacen mover un poquitito y cómo sigue avanzando todo, ¿no?
Así que bueno, saludar a los compañeros que hicieron esto y que, bueno, que nos dejan siempre con la cabeza abierta y dando vuelta de qué de estas situaciones son las aplicables a corto plazo en nuestro medio con las disponibilidades que tenemos, ¿no? Así que bueno, a seguir trabajando todos y felicitaciones. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, me quitaste alguna de las palabras también, o sea que creo que nos deja a todos este sentimiento de lo que trae St. Gallen en esta última presentación de marzo, y seguramente mucho de lo que vamos a estar retomando en estos próximos 2 años hasta el próximo St. Gallen. Así que no me resta más que agradecer a todos los colegas por el esfuerzo y también a todos los que han estado presentes en esta sesión, e invitarlos, como siempre, para la próxima sesión del mes siguiente, en junio, que va a llevarse a cabo el lunes 26, y recordarles que, bueno, que estas son sesiones abiertas para todos los colegas que quieran participar, aun aquellos que no forman parte de la sociedad, o sea que siempre estimulamos a la difusión y a la participación. Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.